Gracias por aguardarnos. Continuamos con BTV al día por la pantalla de BTV. ¿Se acuerdan algunas polémicas que se generaron, obviamente con condenas, de la Intendencia de Artigas, las horas extras? Algunos integrantes del Partido Nacional decían, bueno, no pasa solo las intendencias blancas, también pasan las Frente Amplistas. Por ejemplo, el diputado Alfonso Lerete denunció que en la Intendencia de Canelones hubo un funcionario que, pese a ser condenado por cometer distintos delitos, bueno, permaneció en su cargo, según él dice, porque era votante Frente Amplista. Ya lo vamos a ver en minutos nada más. Pero otro tema es la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, porque decidió derivar el caso de las contrataciones en la Intendencia de Florida a la Fiscalía. El intendente dice que están tratando de enchastrar su imagen. De todas maneras, también la JUTEP decidió desarchivar dos causas que involucran al Frente Amplio. El informe que vino de asesoría letrada consideró que había actos o hechos con apariencia delictiva y se referían a las compras directas efectuadas por el intendente a una empresa que aparentemente es del esposo y el hijo de la ex secretaria del intendente, y eran compras directas que eran observadas por el tribunal por el monto que excedía el de la cantidad que podía hacerse por compra directa. Esta denuncia es una denuncia anónima del año 2023. Cuando se plantea que la JUTEP se utiliza en ámbitos políticos o para medios políticos, siempre digo lo mismo, lo van a plantear todos los que la JUTEP empiece a emitir informes, que hay de muchos funcionarios políticos que van a empezar a salir informes. En simultáneo, la JUTEP también definió desarchivar las denuncias contra los legisladores frente amplistas Charles Carrera y Susana Pereira por el uso del hospital policial en los gobiernos del Frente Amplio. Además, fue desarchivada la denuncia contra la Intendencia de Montevideo por una donación de mochilas y remeras al Frente Amplio para que fuesen usadas durante una correcaminata a favor del referéndum contra la LUC. La jerarca explicó cuál es el procedimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública. La competencia de la JUTEP es respecto a una parte administrativa que es la violación o no del Código de Ética. Entonces, puede ser que en el ámbito penal no haya la comisión de ningún delito, pero puede haber una violación al Código de Ética y entonces puede salir un fallo de la JUTEP planteando que hay un caso de violación de determinado artículo del Código de Ética, por más que no sea un delito. Sobre la denuncia diré en forma terminante que no existen implicancias de quien fuera mi secretaria privada, como de modo avieso se pretende deslizar. No existe ilegitimidad ni es reprochable el fraccionamiento del gasto fundado en la imperiosa necesidad del servicio sanitario que se contrataba. De la gestión surge el mejor precio para la Intendencia y la Administración procedió con transparencia. Todas las contrataciones fueron publicadas en el portal web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales. Nada tenemos que esconder. De los análisis jurídicos, administrativos, sobre todo políticos y en particular y especialmente éticos, surge que se ha pergeñado una campaña de desprestigio, una maniobra de detractores con una clara intencionalidad. Entiendo que es un tema jurídico con claro sentido de oportunidad político. El diputado por el Partido Nacional, Alfonso Lerete, presentó una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública para que se estudie la contratación de un funcionario de la Intendencia de Canelones que estuvo en prisión por tráfico de drogas. 15 años apañado por el exintendente de Canelones, hoy candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, donde se le mantiene el contrato cuando había sido procesado con prisión por un delito de suministro de estupefacientes. Eso en primera instancia. Y en segunda, años después, por el mismo delito, pero le sumó el tráfico de armas y de municiones. Obviamente de que acá existe una sola explicación por qué no se tomó la decisión de rescindir el contrato. Es decir, si había vinculación política, amiguismo, clientelismo. Bueno, hoy les puedo confirmar que sí. Esta persona era integrante, seguramente sigue siendo, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y hoy vamos a entregar las pruebas. El secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, explicó cómo fue el procedimiento con este funcionario y dijo que la denuncia del Lerete es charamusca electoral y nada más. Este funcionario en el 2010 se le inicia un sumario administrativo
porque fue procesado por parte de la justicia por haberle incautado en su domicilio 19 gramos de estupefacientes para su comercialización. En aquel entonces el intendente Carámbula dispone de sumario, se lo termina sancionando con 60 días, podrá ser discutible si sí, si no, si más sanción, menos sanción. Lo cierto es que fue ponderado por más de un abogado, se tuvieron en cuenta los descargos, era un adicto, en ese momento estaba en rehabilitación. Y ese procedimiento administrativo concluyó con una sanción de 60 días. En el año 2022 reincide, se le vuelven a tipificar delitos, entre ellos lo de la comercialización de estupefacientes, y es el intendente Yamandú Orsi, en octubre del 2022, que dispone la introducción de un sumario administrativo que en definitiva resulta con la rescisión del vínculo contractual. Por no tratarse de un funcionario presupuestado, no requiere su pasaje por junta departamental. Entonces, el intendente Marcelo Metediera dispone la rescisión del vínculo contractual. Entonces, no hay que decir que en el año 2010 cometió un delito y que se lo terminó. No, en aquel momento fue sancionado, se dispuso el procedimiento administrativo con todas las garantías del debido proceso y actualmente, a instancia del intendente Orsi en su momento, se realiza un nuevo procedimiento administrativo y termina con la rescisión del vínculo contractual. Entonces, me parece que es un poco de charamusca político-electoral y nada más que eso. El candidato a la presidencia por el Frente Amplio y ex intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dio su versión sobre el funcionario de la comuna que se mantuvo en su cargo tras haber sido condenado. En ese sentido, Orsi respaldó la actuación de la intendencia y desestimó la versión del diputado nacionalista Alfonso Lerete. En el año 2010 tuvo un primer problema y teníamos que ver con más bien con un tema de adicción, porque fue procesado, fue formalizado, no me acuerdo el nombre en aquella época, por tenencia. Nosotros, que tenemos un diálogo muy fluido con el sindicato, lo que se decidió fue hacer un sumario como corresponde y los abogados resolvieron una sanción, creo yo, que fue de 60 días, fue el primer sumario. Este trabajador reincidió, tuvo otro problema ya más complejo con la justicia, por lo que me parece que era posesión y tráfico, y a partir de ahí en el año 22, eso fue en el 22, porque hoy pregunté en qué año había sido, se le hace otro sumario que terminó con una destitución. Nosotros resolvimos desde el año 2005 para acá que los funcionarios contratados, si bien uno puede cesar el contrato de primera, le dimos la garantía a los trabajadores del debido proceso en cada uno de los casos, salvo que fueran designaciones políticas. Si es una designación política, el contrato se cesa. El diputado Lerete dice que lo mantuvieron en el cargo porque justamente era un votante frente amplista. Es la interpretación del Lerete. Yo digo lo que administrativamente se resolvió y por qué se resolvió. El sistema funciona adecuadamente, pero hace falta ajustes. ¿Pasarían por ahí o por qué otra línea que aún no se ha podido implementar en el sistema? Bien, primero señalar que adecuadamente quiere decir adecuadamente. ¿Por qué funciona adecuadamente? Entre otras cosas, no porque nosotros lo digamos, sino porque en el 2019... Uruguay salvó el examen. El examen lo hace Gafilat, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, cada 10 años. Nuestro próximo examen dura 1 año y medio el examen además, comienza en febrero del año 2030, o sea, ni siquiera en el próximo gobierno, sino al inicio del gobierno subsiguiente, pero dura 18 meses. El examen lo salvamos, no lo salvamos siendo el mejor de la clase, lo salvamos. Estamos bajo seguimiento intensificado, que es lo que le suele suceder a casi todos los países que salvan el examen, los que no van a la famosa lista gris. Eso es verdad. Y en el periodo de la 4ª ronda de evaluaciones, que fuimos 18 países en Gafilat, 4 terminaron en la lista gris. Tampoco es que hay un riesgo bajísimo de ir a la lista gris. No, hay un riesgo de ir a la lista gris porque nos pueden evaluar mal en alguno de los distintos ejes y terminamos bajando alguna nota y ello nos podría llevar a una lista gris con todo lo que implica. Después que hay que estar años haciendo más cosas de las que se deberían haber hecho para no ingresar a la lista gris y básicamente respondiendo ya directamente a la casa matriz, porque al ir uno a la lista gris ya no queda bajo supervisión de Gafilat, sino de Gafi, de Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero bueno, el examen Uruguay lo salvó, lo acaba de salvar el último de los socios de Gafilat en la semana pasada en Bogotá, que es El Salvador. Va quedando Argentina.
Argentina todavía no tiene aprobado el examen y por supuesto todavía se ignora cómo le va a ir. Pero bueno, es el último país de la región en ser evaluado en la cuarta ronda. Ahora, que sea adecuado no quiere decir que sea ideal, ni que sea perfecto. Hay muchas cosas para mejorar, hay muchos pendientes que vamos a tener que tener prontos para el 2030 y básicamente el plan de ruta lo tenemos ya diseñado, está en la estrategia nacional, creo que hemos hablado, hablamos de la evaluación nacional que difundimos, la evaluación nacional, la autoevaluación es el diagnóstico, la estrategia es el tratamiento. Bueno, nos falta... ¿Cuáles serían los objetivos de este tratamiento entonces para Uruguay, básicamente? Nos falta aprobar el tratamiento, nos tenemos que reunir en la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos y luego elevar al señor Presidente de la República el documento, que ya está pronto, hasta en sus partes más delicadas, a los efectos de que, si él lo entiende, apruebe por decreto la estrategia nacional. Ahí difundiremos y, por supuesto, podremos hablar abiertamente, porque por ahora es reservada, de lo que son objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, porque básicamente todo no se puede hacer simultáneamente. En lo que ya hemos hablado, y no significa para nada quebrantar la reserva de la estrategia, seguramente haya que sentarse técnicamente a pensar si nuestro sistema de supervisión con 2 cabezas es el más adecuado, 2 cabezas, porque tenemos al Banco Central del Uruguay supervisando el sistema financiero y a la CENACLAF supervisando todo el resto. Lo mencionaba más de una oportunidad esto, lo he hablado con las autoridades como para que pueda sufrir en el futuro alguna modificación. Tenemos un consenso de que por lo menos el sistema de supervisión amerita ser pensado, que los técnicos se sienten a ver si hay que hacer modificaciones, si hay que unificar o no la supervisión, pero el tema está planteado así, dejarle a los técnicos que analicen sin apuro si hay que rediseñar o no el sistema, por supuesto en aras de aumentar la eficacia, ¿no? Eso básicamente. Es claro que algunos sectores de actividad deben ser incluidos. Por ejemplo, lo hemos hablado una y otra vez, los automóviles de alta gama, las aeronaves y las naves. Eso en toda la región es así, lo venimos hablando desde largo tiempo y por supuesto en la autoevaluación surgió que Uruguay debe avanzar en incluir todas las actividades vinculadas a automóviles de alta gama como sector obligado para que la CENACLAF lo pueda supervisar. Ahí tenían a Jorge Chediak hablando del tema del lavado de activos, un tema que también se involucra de alguna manera con el tema de las intendencias porque se quiere investigar, si hay una denuncia obviamente, a dónde va a parar esa plata de algunos pagos irregulares, ya sea con horas extras y también por contrataciones directas. Otro tema político de la semana y que generó sorpresa para muchos es la vuelta de Pedro Bordaberry a la contienda política. Bueno, va a encabezar una lista al Senado. Obviamente esta noticia trajo repercusiones de todos los colores en las esferas políticas. Pedro Bordaberry oficializó este martes su candidatura al Senado por el Partido Colorado con la lista 10. Destacó que Uruguay tiene una gran oportunidad, el país tiene una ventaja comparativa por su democracia estable. Sin embargo, dijo, veo insatisfacción con la política. El país precisa entusiasmar a los jóvenes, proteger a los niños, atender la pobreza infantil y generar esperanza real para la mejora de todos. Veo que en varias áreas no avanzamos en la agenda de hoy y no veo progresos significativos en los temas que creo son importantes para el país. Quiero traer la esperanza. Hay una gran oportunidad para los uruguayos y quiero ayudar en eso, a los acuerdos necesarios. Lo único que quiero es servir, como Jesús que vino a servir y no a ser servido. Trabajar, cumplir, ser el primero en el esfuerzo, siempre. Tender puentes y no dinamitarlos.
Sí, no tiene fecha, pero la verdad que la conversación que hemos tenido en estos días, me dijo vamos a juntarnos, yo le dije por supuesto que sí, le dije tranquilo, vamos a tener unos días muy movidos porque el anuncio va a implicar obviamente un montón de agenda, así que sin presiones y sin formalidades, esto es bien importante, sin formalidades, somos gente que se conoce hace muchos años y tiene muy buena relación, así que nos sentaremos con la confianza de siempre a hablar sobre todo de cómo vemos los aportes que todos podemos hacer para lo más importante, que es tratar de meternos en la final, ¿no? Yo estoy muy bien con Pedro Bordaberry, le quiero agradecer públicamente el esfuerzo que va a hacer y sobre todo la generosidad de apoyar la renovación. Digo, hoy alguien del prestigio, de trayectoria de Pedro Bordaberry viene a apoyar a la renovación y eso la verdad que es un acto de generosidad importante que yo quiero agradecer públicamente y creo que es una incorporación muy importante para soñar con meternos en la final. Y sobre todo para el objetivo máximo, que es que la coalición vuelva a ganar. Bordaberry ha tenido diferencias con nosotros bastante importantes cuando se trató el tema forestal, por ejemplo, él es partidario, bueno, de lo que finalmente quedó, del veto que se aplicó, y que se sigan plantando las mejores tierras del país con eucalipto, o tuvo diferencias abismales con nosotros en el tema del endeudamiento de la gente, que nosotros estamos propiciando este plebiscito contra la usura por una deuda justa. Ya han habido diferencias en el pasado, no creo que hoy sea tanta la competencia con nosotros, yo creo que más bien compite hacia otras direcciones de la coalición y entiendo que es una buena noticia para el Partido Colorado que alguien de la importancia de Bordaberry se incorpore a la lucha electoral. Muy bien, Pedro Bordaberry, entonces de nuevo metido de lleno en la campaña política. Vamos a hacer una breve pausa en BTV al Día. Antes te tengo una recomendación. ¿Tenés un evento formal? ¿Querés vestir bien? ¿Tenés una fiesta, casamiento? Bueno, pasá por Rossi Sport en Andes 1414. Visita su página web, su página de Instagram y vestite a la moda. Rossi Sport, 4 generaciones vistiendo a los hombres uruguayos. Pausa y ya continuamos.